Saludos República Dominicana, dominicanos del mundo. Yo soy Ismael Reyes Penso y para mí es un gran placer compartir con ustedes en un nuevo episodio de su programa Voces de la Diáspora, aquí a través de Su Mundo TV, canales 101 y 1101 de Claro, 46 Win Telecom, 10 Telecable Dominicano, canal 647 en Amazon Fire TV. Usted tiene su dispositivo de Amazon, su aplicación que usted utilice, Splash o cualquiera, 647, y ahí estamos. Estamos en todas las plataformas digitales, @SuMundoTV. Igual, señores, también en nuestra aplicación Su Mundo TV, que ahí nos puede ver en tiempo real, puede andar con nosotros, como yo digo, en su bolsillo. Y bien, señores, este programa lo hacemos con mucho amor para todos ustedes. Gracias por el apoyo que nos dan cada semana y por los miles de mensajes que recibimos siempre. Tratamos de ir respondiendo, ¿verdad? Como podemos. Y bien, señores, ustedes saben que cada semana acostumbramos a arrancar el programa con el comentario de la semana sobre las situaciones de República Dominicana. Pero hoy vamos a hacer una excepción y permítanme, porque tenemos, señores, un invitado de lujo. Tenemos un invitado que, como yo siempre le digo, es de los cerebros mejores amueblados que conozco. Él es un profesor, politólogo, periodista cubano-mexicano. Y bueno, vamos a compartir con el doctor Sixto Moya Herrera, que está aquí con nosotros hoy de manera satelital. Así que, producción, tenemos aquí, profesor. Gracias por estar aquí con nosotros en su programa Voces de la Diáspora. Gracias a ustedes, gracias a Su Mundo TV. Este es un espacio privilegiado. Si somos voz de la aldea global, esa aldea que tan lúcidamente predijo McLuhan, y estamos postados, como bien dices, a través de todas las herramientas digitales. Y Su Mundo TV creo que es un esfuerzo del doctor Ismael Reyes, que acá en República Dominicana lleva con mucha lucidez este proyecto, y yo creo que estamos todos comprometidos a dar lo mejor, a aclarar, a analizar cosas, a reflexionar, a predecir. Creo que es el momento, que es el espacio de la política, y somos realmente políticos. Estamos hechos de esa fibra de vivir la política con intensidad, a profundidad, con responsabilidad, con compromiso. Yo soy muy comprometido, vengo de la política desde joven. En Cuba participé en proyectos muy importantes, mismo en la televisión, y creo que este momento para mí, después de 30 años en México, me permite tener una visión más completa, más acabada de los sistemas políticos en el mundo. Así es, profesor. Usted mencionaba, nació en Cuba, usted es cubano. Yo soy graduado de la Universidad de La Habana, de la famosa Escuela de Periodismo, con profesores brillantes, que realmente fue una etapa de muy pródiga, donde el debate era muy intenso y trabajamos con muchas ideas, con mucha bibliografía. Y recuerdo un momento de pensamiento crítico, una revista que fundó Fernando Martínez Heredia en la Facultad de Filosofía de la Universidad de La Habana, y aquello fue memorable. Aquella revista nos marcó a muchos, porque ahí aprendimos del comunismo europeo, de las teorías de todo este conflicto que se vino después en el análisis del socialismo real, y pensamiento crítico nos dio mucha luz de por dónde venía el debate. ¿Y cómo fue ese choque? Es decir, salir de Cuba, ¿no? De la Cuba de Fidel, y luego pues llegar a México. ¿Cómo fue ese choque, llegar a México de Cuba? No es un choque, no es un choque. Yo estoy preparado, yo soy un ciudadano del mundo. Yo aprendí a tener, Martí decía, yo soy martiano, y Martí decía, patria es humanidad. Yo no me siento extranjero en ningún lugar, podría cerrar. Donde tengo agua y vino, tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria, mi guitarra, la llevo en mí. Y entonces, eso de cerrar, es mi generación, que crecimos con mucha mística, con muchas canciones, con mucha protesta, realmente fue una etapa muy intensa de una adolescencia muy vital, llena de política.
política para mí es mi esencia, es mi savia que me nutre desde la raíz. Entonces, yo eso no lo veo como conflicto. La política es conflicto, pero cuando tú no te conflictúas con la política, tú la vives desde adentro con intensidad y con pasión y con agradecimiento de poder estar en espacios como este, donde la gente está oyendo hasta que quiere. Pero hay gente que sí le va a interesar dialogar con uno o confrontarse con uno o estar de acuerdo. No, o sea, siempre es así. Y no todos pensamos igual y esa es la democracia. Entonces hay que aprender a vivir en la pluralidad, a vivir en el desencuentro, a vivir con el otro. La otredad existe y el otro es tu complemento. Eso lo aprendí yo en Bakhtin, el pensamiento dialógico. Yo no soy dialéctico, yo soy dialógico. Aprendí de la dialéctica que sirve para el combate, para ver al enemigo, pero aprendí en lo dialógico que sirve para ver a tu complemento, al que no piensa como tú, pero te enseña también a pensar desde otra perspectiva. Y eso para mí el aula ha sido vital. Llevo años en el aula, toda la vida, y eso me ha permitido dialogar con diferentes tipos de alumnos, con diferentes ideas, y a todos los he respetado, y no tienen que repetir lo que yo digo. Creo que lo que vale de esto es que yo he permitido en el aula que cada cual piense como quiera. Qué bien, qué bien. Pues bueno, por eso que me gusta conversar con usted. Oye, perdón, para redondar la idea, no salí de Cuba con un conflicto. El conflicto lo tienen otros, los que no entendieron qué estaba pasando. Pero yo sí entendí. Los grupos políticos, todos llegan al poder para quedarse. Y el debate, hacen bien o hacen mal las cosas, y eso le permite quedarse o no. Entendí perfectamente. Por eso me gusta hablar con usted, porque fíjese cómo usted, pues, pragmáticamente, ¿no? Ve la política, pues, desde de esa manera, como educador y formador que es, ¿no? Y lo ve, pues, con esa naturalidad. Cuando usted, entonces, profesor, llega a México, allí en México, y comenzó a dar cátedra en México de periodismo o de política. ¿Qué tal fue su viaje allá en México, esa experiencia? Mira, para mí, en México ha sido muy generoso, porque me ha permitido abarcar diferentes. Yo me especialicé en tema educativo, estuve en los sindicatos, pero de entrada en la Universidad Americana de Acapulco trabajé formando periodistas y comunicadores, y hoy una gran cantidad de ellos en los medios, haciendo cosas formidables. Hay cineastas, hay alumnos que han hecho grandes aportes a la cultura mexicana, a la política, hay gente que ha estado en posiciones, diputados, senadores, en fin. Yo creo que México es una gran escuela de política. Es muy intenso el trabajo, es muy variado, hay múltiples corrientes. Y en todo ese esquema, en toda esa modificación de ideas que han ido trascendiendo, que pasó en el PRI, desde el PRI de la Revolución Mexicana, que fue evolucionando y llegó al neoliberalismo con Salinas, toda esa trayectoria yo la entendí perfectamente. Entiendo la evolución al punto de que entiendo qué está pasando ahora. O sea, ahora no veo nada, o sea, como diría Terencio, nada humano me es ajeno, nada en la política me es ajeno. Lo que está pasando es normal, esto es crónica de una situación anunciada, como decía Márquez. Aquí no hay nada nuevo, aquí se repiten las crisis, se repiten los esquemas. Se está repitiendo que hay grupos de poder, grupos fácticos, que tienen la capacidad para armar crisis, para generar conflictos, porque son los conflictos donde ellos pueden aportar sus ideas o pueden también negociar posiciones. Y es el caso ahorita de la guerra. La guerra, hay una industria de la guerra, es negarlo, hay una industria armamentista. Y todo esto de la digitalización y de lo que está pasando en los satélites, esto de espionaje y demás, todo eso no es nuevo. Lo que se habló ahora, que posiblemente lo podamos tocar en algún momento con más amplitud,
de que los rusos están espiando y que piensan levantar un sistema de navegación terrestre ahí, el GLONASS o GLONASS, que lo piensan introducir en el espacio en México para armar más espionaje en Estados Unidos. Eso no es nuevo, eso está desde 1982, lo tenía la URSS, la ex Unión Soviética tenía eso previsto. O sea, que los que estamos enterados, los que tenemos información, los que manejan la política desde siempre, no estamos ante nada nuevo. Yo viví la crisis de octubre, yo estaba en la trinchera con una cuatroboca checa en Cuba, y la crisis de octubre fue un momento también entre Nikita Khrushchev y Kennedy, donde se dio el tema de los misiles que se estaban instalando en Cuba y el bloqueo a Cuba. Entonces, sí estamos repitiendo cosas, y de verdad que la historia unas veces se repite como tragedia y otras como comedia. Lamentablemente estamos viviendo algo impensado que rebasa toda racionalidad. O sea, no gana nada Putin con ir de la guerra, o Putin una guerra, y eso lo hemos analizado analizando en su mundo con el doctor Ismael Reyes y con Freddy Aguasviva, y ahí hemos visto que realmente que el tema lo que faltó fue previsión, faltó diplomacia, faltó diálogo, faltó que los que tienen los intereses reales puestos en esto pasen por encima de los intereses del grupo de la guerra, de los poderes que están afiliados a las industrias militares. Este es el tema. Sí, eso es así. Es una situación lamentable lo que está ocurriendo ahí en Ucrania y todo ese conflicto pues que arrastra a la humanidad, porque la OTAN no es más que los imperios, ¿verdad?, del planeta, aliados de los Estados Unidos que la están... OTAN es Europa. La OTAN es Europa y siempre estuvo ahí desde la Guerra Fría. Estaba el Pacto de Varsovia con los países del bloque socialista, y estaba la OTAN armando todo el campo occidental, frenando precisamente el desarrollo de la Unión Soviética, el desarrollo militar de la Unión Soviética. Terminada la Guerra Fría, la OTAN se queda desarmada, se queda sin enemigo, se queda sin nadie frente, y de pronto aparece Putin, que asume como si fuera el ex imperio soviético, que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero asume ese porque viene con una fuerza, porque viene armado, porque viene también con un arsenal nuclear que le permite hacer lo que está haciendo, meter miedo. Sí, totalmente. De hecho, uno de los sueños de Putin, y lo ha manifestado, lleva desde el año 2000 que llegó a la presidencia manifestándolo, es tratar de rearmar en la medida de lo posible la antigua Unión Soviética, ¿no? De ese sentimiento y esa añoranza. Ese es un proyecto que tiene. Él viene de la mentalidad de la guerra. Él es un hombre que viene de la confrontación. Él viene de la KGB. Entonces el espionaje, y se forma en ese ambiente, en ese ecosistema de los individuos que están vivos y viven en la confrontación permanente. O sea, no va al diálogo, no es un diplomático, no es un hombre, no es un político de consenso, es un político de imposición, del poder, de la fuerza, no de la fuerza de las ideas, sino de la fuerza de las armas. Y entonces, ahorita yo creo que lo que está aflorando es la necesidad de China de sí discutir, ir al diálogo, ir a la negociación, ir a la diplomacia, porque tienen mucho que perder. Y entonces hay gente que no tiene nada que perder. Y eso se entiende. Pero en el caso de China, sí es una potencia que se está teniendo sobre la base del desarrollo económico y científico, tecnológico, además de militar. Sí es una potencia militar, pero también apuesta a ser una potencia. De hecho, ahorita, cuando la última reunión del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, pues hablan de cómo China va a crecer
4.4%. No todo lo que pueda crecer, pero las demás economías del mundo van a estar prácticamente al borde de la recesión. En el caso de Estados Unidos, se habla de solo un crecimiento de un 1%. Un promedio decreciente puede ser menos en los primeros trimestres del año. Pero en el caso de China, sí va a mantenerse creciendo al 4% según el pronóstico del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. O sea que estamos viendo que China sí tiene muchas cosas que perder. Y parece ser que no le sigue a corriente ahorita, que en principio no estuvo aislado del tema de Rusia, de cómo intervenía en Ucrania y de cómo Rusia intervino en Crimea, pensando también a lo mejor, lo que dicen muchos analistas, está preparando las condiciones para si tenía que entrar en Taiwán. Pero parece que tampoco se está ahorita a la puerta. Parece que ese podía ser otro paso. Pero ahora viene, y es un momento también de la globalización, de esta geopolítica, ahora viene un congreso del Partido Comunista Chino en noviembre, y esto puede cambiar la situación en China. Puede que los que no están por la militarización, los que están por el desarrollo económico, los grupos políticos al interior del Partido Comunista, que no estén totalmente en la cuerda de Xi Jinping, posiblemente eso cambie. Muchos estamos esperando que eso cambie. Que sea más activa la política. Como en algún momento esperamos que Turquía también, con Erdogan, que tiene un proyecto también económico y de participación amplia, yo creo que también no se dio, pero los analistas esperaban que Erdogan tuviera un papel, Turquía tuviera un papel más activo en la crisis ahorita de Ucrania. Profesor, excelente. Vamos, profesor, a nuestra primera pausa comercial. Entonces luego, pues, para cumplir con nuestros anunciantes y pues seguimos con este conversatorio. Mira, yo creo que estoy hablando mucho. Tú me cortas. Sí, no se preocupe. Yo quiero que el auditorio, que nuestros oyentes se sientan que estamos en un diálogo. Yo no vengo aquí a soltar un rollo. Yo vengo aquí a hablar contigo, a que la gente, si quiere, puede hacer alguna llamada, no sé, después, dejar alguna idea que vamos a aclararla. Pero lo importante aquí es que dialoguemos. Claro, no, y profesor, lo que pasa es que usted ha estado exponiendo unos puntos magistrales, ¿no? Que es bueno porque que la gente se oriente. Así que bueno, venimos entonces al próximo segmento. Sigan en sintonía aquí en Voces de la Diáspora. Vamos a comerciales. Y seguimos en su programa Voces de la Diáspora a través de Su Mundo TV, canales 101 y 1101 de Claro, 46 Wintelecom, 10 Telecable Dominicano, 647 a través de su aplicación de Amazon Fire. Nuestra app, bájenla, Su Mundo TV. También pues pueden seguir nuestro periódico sumundodigital.com para que se mantengan en sintonía. Y si usted quiere escuchar buena música, esa música que limpia el alma y que refresca los oídos, nuestra emisora Su Mundo FM. Y seguimos entonces en esta entrevista y conversatorio con el doctor Sixto Moya, el profesor, politólogo, comunicador, un hombre pues completo, que es parte de la casa de Su Mundo. Doctor, en el segmento anterior pues hablábamos de este conflicto que hay Rusia-Ucrania. Le pregunto, usted bien analizó la postura de Rusia, los pros y los contras, ¿no? Las fortalezas y debilidades de Vladimir Putin, igual pues también del tema de China, mencionó a Erdogan de Turquía. En el caso hablando de Ucrania, de Volodymyr o Vladimir en español, Zelensky, ¿cómo usted entiende que Zelensky está jugando su papel que le ha tocado ahora como líder de Ucrania en medio de este conflicto? Sí, esto es una ley de la política. O sea, el enemigo te elige y que te permite crecer o no. O sea, es una relación dialéctica o dialógica. Es un entramado ahí de dos. Todo discurso, eso viene de Heráclito.
un discurso genera su contradiscurso. El tamaño de la agresión genera el tamaño de la respuesta. Acción. Es una ley de física, acción-reacción. Él se ha crecido en la medida que ha crecido la agresión, en la medida que le han impuesto un discurso, se le ha impuesto y el mundo lo ha puesto a él como a la cabeza de esa respuesta. Entonces él ha asumido un papel muy digno, un papel que tiene el liderazgo de su país y que lo consiguió en condiciones distintas y que ahorita la guerra le ha permitido a él convertirse en un líder guerrero. ¿Qué pasa? Que esto pudo haberse evitado si los servicios de inteligencia que hay en todas partes del mundo hubieran hecho su trabajo y hubieran prevenido, hubieran previsto que esto iba a pasar. O sea, sabían qué tipo de movilización se estaba haciendo en Rusia, hacia dónde se estaba dirigiendo. Y ya había pasado lo de Crimea. Ya había pasado en 2014 que hubo una invasión y ahí se apoderaron de ese territorio y la gente se quedó como que expectando a ver qué pasaba después. ¿Qué digo yo? Que sí tiene que haber capacidad de los organismos internacionales, sobre todo Naciones Unidas, y los organismos financieros y demás, para no cometer los errores que se han cometido ahorita con el lío de estas sanciones que se han intentado poner y han permitido a Rusia fortalecerse y convertir entonces en otra estrategia más de operación. Yo creo que hay falta de especialización de trabajo, de diplomacia, de inteligencia, trabajo de diálogo con los actores fundamentales, porque Putin no está solo, hay más gente en la Unión Soviética, o sea, en Rusia, iba a decir la Unión Soviética, hay más gente en Rusia ahí con las cuales se puede hablar, hay fuerzas ahí que tienen que actuar y había que detectar con quiénes, qué otros grupos políticos podían al interior de Rusia que eso pasaba. Entonces creo que se dejó como que Putin tenía un coto cerrado al cual no se podía entrar y se creó esa mística de que él estaba por encima de todo y los organismos internacionales no actuaron debida prontitud y exactitud y firmeza. A mí me parece que ha fallado la política y creo que estamos ahorita todos a la expectativa, porque tampoco se dice, unos dicen que sí, otros dicen que no, de qué puede pasar con una explosión nuclear, con una guerra nuclear, se empiezan a detonar ojivas, ¿qué va a pasar? De eso hay que hablar, de eso hay que decir, hay que decir hasta dónde se puede llegar, qué no puede pasar, qué no debe pasar para no destruir el mundo, porque el arsenal está bajo resguardo, no se sabe dónde, en las diferentes potencias nucleares, es suficiente para acabar con el mundo. Entonces, desaparece la civilización, desaparecemos todos. Yo creo que eso no puede ser. Basado en su experiencia, profesor, ¿usted cree que esta situación llegue a una escalada nuclear? Basado en su experiencia que vivió la crisis de los misiles en Cuba, por ejemplo, ¿no? Y diferentes procesos complejos, la Guerra Fría y todo eso. ¿Usted cree que lleguemos hasta ahí? Es que no se puede pensar, o sea, no se puede pensar que eso pueda pasar. O sea, no hay manera de aceptar que eso pueda pasar. No hay manera de pensar que en Rusia solamente hay un hombre que pueda decidir eso y que los demás no puedan. Y no se puede pensar que los demás grupos militares, los demás grupos de inteligencia y que los demás grupos económicos y que los demás grupos sociales y que los demás grupos espirituales, que el Papa y que todas las fuerzas vivas del planeta no puedan parar que la decisión de un hombre esté en que aprieta un botón y se acabó el universo. Eso no puede pasar. La racionalidad humana no puede pasar por ese acertijo de quedarnos en una duda de que alguien puede decidir si se acaba con el mundo o no. Eso no puede pensarse. Hay que movilizarse. Yo creo que ahorita
ha habido movilizaciones. Cuando la guerra de Vietnam, que se estaba desgastando el país, la gente salió a la calle. Y en el 68, cuando hubo manifestaciones contra los estudiantes en París y en el mundo, la gente salió a la calle. Y la gente se moviliza cuando matan a un ciudadano por problemas racistas, y la gente se moviliza cuando hay problemas en las escuelas, la gente se moviliza cuando hay problemas en las calles. Entonces, hay que despertar la conciencia social, la conciencia ciudadana, la conciencia humana, la humanidad como conciencia. No podemos permitir que caer en manos de una situación que es irracional. ¿Qué derecho tiene nadie por un problema histórico, por un problema de pasión, por un problema de querer expandir su frontera, a acabar con el mundo? Que no tenemos nada que ver con eso, las generaciones que vienen, porque no queda nada, no va a quedar nada para nada. Entonces yo creo que no hay manera yo creo que debe imponerse la razón, debe imponerse la ciencia, debe imponerse las instituciones. Oye, tantas universidades, tantos centros de investigación, tantos centros de análisis, tantos grupos de trabajo que le pagan muchísimo en los bancos para que hagan pronósticos, y de pronto estamos en una situación en que todo se puede acabar. Entonces, hay que ponerse de acuerdo. ¿Para qué sirve la ciencia entonces? Ya ha habido un fracaso científico. Ya tenemos un fracaso científico muy grande con la Ilustración. La Ilustración nos dijo que desaparecía Dios y aparecía la ciencia, y que la ciencia resolvía todo el problema. Y hoy no estamos todos en medio del progreso. Hay hoy comunidades en el mundo, muchas comunidades en el mundo que viven todavía en la comunidad primitiva. Muchos indios, mucha gente apartados en lugares excluidos. La exclusión y la segregación y el racismo, todo eso está presente en una sociedad que se supone que está llegando, que está investigando la inteligencia, si existe inteligencia en otros planetas, y la inteligencia nuestra no sirve para resolver los problemas de este. No se entiende. Sí, eso es así, profesor. Y ya, bueno, para cerrar pues ese tema un poco de la guerra, usted, aparte de como ser humano, obviamente, usted como politólogo, y es la pregunta que quiero hacerle desde hace tiempo. ¿Qué usted plantea o qué posible solución usted plantearía desde su experiencia como catedrático, como politólogo, para poner fin o para que se comience el proceso de la paz a este conflicto que, si pisamos en falso, como usted menciona, podría extinguirse la humanidad con una escala nuclear? ¿Qué planteamiento, qué usted ha pensado en su mesa en su cuarto de guerra para que esto podría parar? Lo que pasó con la pandemia, lo que pasó con el COVID, una autoridad mundial, el grupo de salud mundial, el grupo de Naciones Unidas que se dedica al tema de la salud, La OMS. se pararon delante de todo el mundo y le dijeron, o se lavan las manos y se tapan la boca y se quedan en su casa, o esto va a ser peor que la peste española, que mató 20 millones de gente, y una deportación terrible en 1918. O sea, si nosotros, que alguien con autoridad intelectual, moral y ética se pare y diga, esto no puede seguir pasando por esto y por esto, porque no se trata de lo que yo deseo, no se trata de lo que yo pienso, no se trata de lo que yo creo, ni no se trata de la racionalidad humana. O sea, no puede pasar esto. Si ahorita hubiese un meteorito de eso, estas cosas que aparecen en el espacio, y viene a amenazar la Tierra y viene a destruirnos, hay que ponerse todo el mundo de acuerdo para empezar, que ya pasó, acaba la NASA de destruir un meteorito en el camino que podía impactar la Tierra. Entonces, ahí está la ciencia en función de la objetividad y de resolver un problema, porque el problema existe porque las armas nucleares están ahí.
Y los que manejan las armas nucleares tienen intereses específicos y creen que ellos pueden sobrevivir. Y alguien tiene que decirle, en el momento que ustedes suelten la primera ojiva nuclear, detrás viene la otra, y detrás de la otra viene la otra, y esto no va a pararlo nadie. Entonces hay que llamar a la gente. Para eso creo que están las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad, ¿cuál Consejo de Seguridad que no nos da seguridad de nada? Es una burla a la inteligencia. Es una falta de responsabilidad que Naciones Unidas, que tiene la misión de tener el planeta seguro, que es un consenso donde están en el Consejo de Seguridad las principales potencias del mundo, ese Consejo de Seguridad decida irse a la guerra y acabar con los demás. O sea, ¿cuál es seguridad? Sí, eso es así. De hecho, ya en el programa y en conversaciones con amigos, una de las críticas que yo como político he hecho es de que el liderazgo de Occidente, viendo la actitud de Putin, recordando a Colin Powell, que en una entrevista en 60 minutos, un programa muy famoso en los Estados Unidos, donde entrevistan a personalidades, dijo que cuando él tuvo la oportunidad de reunirse con Putin, en los ojos de Putin él vio un tipo frío y a un asesino, refiriéndose a Putin, de cuando lo conoció vio que era un hombre muy duro y usó la palabra que lo veía como un asesino. Entonces, viendo esa postura de Vladimir Putin y viendo el liderazgo de Occidente que luce como oxidado, luce como débil, ¿no? Pues entonces creo que tiene todo el sentido de lo que usted dice. Entiendo que nosotros los ciudadanos del mundo deberíamos entonces pues de exigirle a nuestro liderazgo y a las organizaciones internacionales que hagan su trabajo, porque definitivamente nosotros queremos que el mundo siga creciendo, siga avanzando, que queremos seguir soñando, ir al espacio y no extinguirnos, ¿verdad? Como humanidad. Yo creo que estamos pasando muy complicados porque justo con esto, no lo hemos dicho, pero la guerra crea otro elemento de agresión para el cambio a los ecosistemas. Las explosiones nucleares, las que se han hecho en el mar, no pasan inadvertidas. Las que se han hecho en desiertos no pasan inadvertidas. Son movimientos que impactan en todo el planeta. Y yo creo que este ejercicio de la guerra ahorita de quemar tanques de petróleo, de romper gasoductos, de atacar lugares estratégicos, todo eso está generando también un impacto en la temperatura de la Tierra, y esto finalmente sigue siendo una agresión para agravar el tema del cambio climático. Estamos jugando a no ver la realidad. Estamos distrayéndonos en temas de las elecciones, distrayéndonos en temas de los grupos políticos, de cuántos van al Senado, de cuántos faltan para tratar por el presupuesto, de cuánto se va a emitir. Y el tema es más grave, el tema serio, el tema al que todo el mundo tenía que estar ahorita haciendo el análisis de conjunto, sería en grandes redes sociales, grandes redes operativas, redes fácticas que operaran para evitar que siga creciendo. Si la guerra esta se sigue extendiendo y siguen habiendo bombardeos y siguen escalando el nivel del armamento, porque se están empleando armas que no conocíamos, como pasó en Vietnam, ya vivimos la experiencia cuando las armas, aquellas que eran biológicas y acabaron con el medio ambiente, y lo acaba de denunciar el presidente Petro de Colombia en Naciones Unidas, que dijo que la guerra contra las drogas están deforestando el Amazonas, que es el principal pulmón de la tierra, la principal fuente de oxígeno que tenemos, y con el tema de acabar con los plantíos de la coca, que es una planta histórica que es parte del acervo de la selva
Amazonas y de las comunidades que la habitan. Entonces, yo creo que tenemos que ser más racionales. Hay un nivel de brutalismo, hay un nivel de ignorancia, hay un nivel de pasión ciega y de cosa de hormonal que parece ser que somos vikingos, que parece que ser que somos los antiguos, esas hordas salvajes que llegaban a matar y a asaltar, y ahorita no nos estamos matando a hachazos, pero nos vamos a matar a bombazos, que es peor. Bien. Profesor, vamos a hacer una nueva pausa, vamos a unos corte comercial. Perdóname, pero yo no estoy hablando de... Yo creo que hace falta que la gente, digo, que la gente tenga nuestro... Vamos a dialogar, necesitamos que esto sea fluido, que no sea tampoco, porque me voy a sentir después que dije cosas que tal vez no tenía que decirlas, no sé, yo soy apasionado y me voy a veces del análisis a lo que siento, y no se trata de lo que siento, se trata de lo que tengo que razonar. Es la época de la razón, no de las pasiones, ni las mías ni las de nadie, ni las de Putin, ni las de Xi Jinping, ni las de Drogan. Tenemos que ser todos seres razonables para poder llegar al entendimiento. Tenemos que oírnos. Y yo quiero oír, yo no quiero hablar, yo quiero saber qué está pasando en la mente de la gente y sobre todo los políticos que están al frente de esto, porque están hablando de otra cosa, como si no pasara nada. ¿Me explico? Dejen sus comentarios y vamos entonces, pues, profesor, a luego a leer todos los comentarios, a recopilar todas las opiniones de la gente. Vámonos entonces a una pausa comercial y venimos con el último segmento aquí en su programa Voces de la Diáspora. Y seguimos en su programa Voces de la Diáspora a través de Su Mundo TV, canales 101 y 1101 de Claro, 46 Win Telecom, 10 Telecable Dominicano, 647 a través de su Fire Stick. Ahí usted, pues, su aplicación que usted use para ver televisión en el Fire Stick, 647 es Su Mundo TV. Y seguimos con este interesante conversatorio con el doctor Sixto Moya Herrera, ese gran catedrático politólogo cubano-mexicano. Profesor, usted, pues, República Dominicana igualmente, pues desde hace unos años ya contamos, ¿verdad?, con su presencia igual en el país. Es decir, que es cubano-mexicano, pero también dominicana, ¿verdad? Pues los últimos años Sí. le ha requerido. Sí. La República Dominicana, ¿qué a usted le parece un poco la situación política, el escenario que se vive en República Dominicana? Mira, aquí hay un trabajo político, hay un grupo político, hay una clase política, hay un sistema político muy estructurado, que ha tenido liderazgos históricos que permitió crecer después de la dictadura trujillista y después del periodo de Balaguer. Y ese grupo se ha consolidado gente con mucha experiencia y han sacado el país adelante. O sea, el país ahorita tiene un 4% de crecimiento. Hay una situación que contrasta con el resto de los países de América Latina, con muchos que no han logrado esta estabilidad económica, a pesar del problema que tienen con el combustible, con la electricidad, con la generación de energía. O sea, sí hay cosas que tienen que irse resolviendo, pero hay una voluntad, hay una capacidad, hay una formación política, hay una capacidad, hay una estructura política. Para mí lo que es que el gobierno mismo, creo que está, hay más expectativa del trabajo de las instituciones del gobierno, no del Estado, del aparato gubernamental. Y eso, a nivel de la competitividad internacional, los indicadores de competitividad internacional hablan de que el aparato gubernamental es, en relación con otros países,
tienen menos, digamos, fuerza, tienen menos operatividad, competitividad. Pero sí se vale la pena decir que hay una voluntad de cambio. Yo estoy cerca del Ministerio de Educación y he podido contactar, he podido compartir las ideas alrededor de un modelo de inteligencia exponencial, que se trata de romper la linealidad de los procesos y hacer saltos en determinadas estructuras, en determinados procesos, para llegar a resultados más amplios, más rápidos. De eso se trata el pensamiento exponencial, que viene de Singularity University, donde ellos allí trabajan esto, pero a nivel de la exponencialidad en los procesos disruptivos tecnológicos. Cómo los procesos tecnológicos disruptivos producen cualitativo y cuantitativo en los procesos que intervienen. Entonces yo quiero intervenir en el proceso educativo tratando de acelerar ciertas, digamos, competencias o ciertas habilidades o destrezas que tienen que ver con el manejo de las nuevas tecnologías, sobre todo a nivel de los profesores. Que los profesores tengan mejores certificaciones más elevadas para elevar el ecosistema donde los alumnos y profesores puedan intervenir en igualdad de condiciones, porque muchos alumnos ya están obteniendo información fuera de las aulas. Entonces, eso tiene que integrarse. Entonces, en eso estamos. Pero sí hay en Dominicana, repito, un ambiente político de controversia, de conflicto, de intercambio, de confrontación, pero ¿qué es la política? Pero eso es intenso y se está manejando bien. Creo que uno de los factores más interesantes en esto sería la solidez de la institución electoral, que está así señalado en los indicadores regionales de competitividad. La eficiencia en el nivel de la estructura democrática, de cómo se dan las instituciones democráticas en el país. Y también otro problema que hay que mejorar es el nivel de la cultura política de la sociedad, interesar más a los jóvenes en la política, y de eso se trata Su Mundo TV. Creo que nosotros hemos insistido, el doctor Ismael Reyes, ahí en Analizando, ha insistido en que estamos abiertos a este diálogo, a muchas ideas, diferentes ideas, a la pluralidad, a la confrontación, para que lleguemos entonces a los acuerdos y a construir procesos de integración, no de exclusión. No tenemos que excluirnos de la política. Tenemos que incluirnos, pensemos como pensemos. Pensar igual, no hay una sola manera. El pensamiento único es antidemocrático. El pensamiento único, el que uno solo tiene la verdad, conspira contra la pluralidad. Hay muchas verdades y hay partes de verdades que se van integrando. No todo el mundo tiene la verdad completa. Entonces, ese proceso hay que verlo, que tiene que ver con lo sistémico. Y eso hay que introducirlo también en el análisis político. Tenemos que ser más sistémicos. Y ahí nos enseña mucho Mario Bunge, que era un filósofo de la ciencia, que hablaba de lo sistémico con mucha propiedad, método científico. Y hablaba de las epistemologías. Y eso está ahora vigente. Hay que abrirse a nuevas epistemologías, nuevas formas de conocimiento, porque tenemos mucha tradición de conocimiento, de aprender de una manera y hay que saltar. Y por ahí decía un pensador que teníamos herramientas del siglo XXI, pero métodos del siglo XIX o del siglo XVIII, y gente preparada de instituciones que son medievales, aulas que todavía se ven a las primeras aulas donde enseñaban los curas y de los monasterios. Hay mucho dogmatismo todavía, tenemos que romper eso. Y yo creo que aquí estamos en Dominicana en esa búsqueda. En el IDEICE hay un equipo muy preparado de gente que sabe bien por dónde va lo epistemológico, lógico, y sabe bien cómo transformar estos procesos educativos. Creo que estamos en un momento de cambio y a mí me place mucho estar acá en el país rodeado de gente que sabe mucho. Qué bien, profesor. Profesor, hemos visto en los últimos años en el mundo, sobre todo en América Latina, vimos cómo, por ejemplo, Bukele se va del FMLN,
hace su movimiento con nuevas ideas, cambia el juego en El Salvador. Vimos en Chile el caso de Boric, tanto como de José Antonio Kast con el grupo de los republicanos de Kast, cómo cambiaron el escenario político en Chile, los dos, ¿no? Vemos en México cómo la organización política más poderosa y más sólida, que más ha gobernado en la historia, es el PRI de México, ¿no? Cómo el PRI pues cayó y surge el Morena de la mano de López Obrador. Vemos en España cómo la hegemonía del Partido Socialista y el Partido Popular Español, aparece un Vox en el escenario y también da esos matices. ¿Ve usted República Dominicana como un escenario para que pueda pasar algo así? ¿Que un nuevo liderazgo pueda irrumpir en el sistema? Eso, todos los liderazgos que me has hablado no surgen de la nada. Pedro Castillo sale de una movilización de maestros que entregó el país. Boric estuvo con los estudiantes, estuvo en las calles, en toda la movilización. O sea, hay momentos que dan esa posibilidad. Si surge el momento, aparece el líder. Dice la filosofía Zen, el maestro aparece cuando el alumno está preparado. Y yo creo que aquí podríamos hacer la traslación, hacer la conversión y decir que el líder aparece cuando la sociedad está preparada. Las sociedades producen, y eso Alan Turing tiene un libro, Producción de la Sociedad, de cómo la sociedad tiene su capacidad para producir. La sociedad no es inerte. El sistema político es parte de la estructura social. Y el sistema político es una correlación del sistema económico. El sistema económico tiene una determinación en cómo se mueve la política. O sea, hay una interacción. El sistema económico aparece nutriendo al sistema político y el sistema político aparece dándole certeza al sistema económico. Entonces, esa producción sistémica no se da aislada y no aparece de la nada por obra y gracia del Espíritu Santo. Aquí no hay nadie que llegue del cielo a decirnos cómo van a ser las cosas. Nadie. Se va construyendo, pero con la sociedad, no por encima de la sociedad. Y yo que he vivido durante mi vida al lado de grandes procesos políticos, no conozco a ningún líder que haya salido ajeno a su sociedad. Porque el líder es de su sociedad, no se da de otra, no se da en otra. Eso de que no hay profetas en su tierra, podría mirarlo de otra manera. No hay liderazgo fuera de su contexto social. El líder es en su contexto social. La ética protestante de los Estados Unidos produce un tipo de liderazgo económico, político y social que no es la ética del cristianismo, que eso Max Weber lo explica genialmente, produce otro tipo de liderazgo. Y no estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de dos individuos distintos, un producto de una ética protestante y producto de una ética cristiana o católica, como quieras llamarlo. ¿Me explico? Claro, claro, eso es así. Eso tiene que dejar claro. O sea, no, porque pensamos, es que si Mandela, es que si Indira Gandhi, es que si no sé quién, entonces empezamos a hacer, buscando por ahí cosas. No, los finlandeses tienen líderes que se parecen a ellos, a Finlandia. Ningún líder llega a ningún lado a Finlandia a ser líder de nada. Y en educación nosotros nunca seríamos finlandeses, porque el alumno que está sentado aquí tiene otro componente orgánico, y también es así que los finlandeses son los mejores sistemas educativos del mundo y tienen un nivel de suicidio que no parece en ningún lado. O sea, la gente no es feliz. Sí, eso Entonces es. hay que tener cuidado con lo que queremos. Hay que tener cuidado hacia dónde pensamos que se pueden mover nuestras sociedades. Hay que ser coherente y entender en qué país viven. Y a mí que me he movido por América Latina, que he estado en varios contextos culturales, históricos, etnológicos, que he ido con grupos indígenas
que he estado con pueblos originarios, que he estado en los mayas, que he estado en la selva lacandona. Todo esto me ha permitido ver la diversidad cultural que viene inclusive como parte de su lenguaje, de su manera de construir el discurso, de cómo manera de comunicar sus ideas. No somos todos iguales. Y esa desigualdad produce realidades distintas. Entonces, querer tener un molde, decir que la democracia dominicana tiene que parecerse a la democracia americana, no hay nada que ver, son muy distintas. Entonces, el dominicano que llegue a Estados Unidos a hacer política, tiene que hacer política a la americana, no a la dominicana. ¿Me explico? Sí, eso es así, profesor. Tremenda exposición. Profesor, usted sabe que el tiempo en televisión es muy corto. Y bueno, hemos disfrutado de usted al máximo. Pero, pues lamentablemente ya pues tenemos que concluir, ¿no? Con el programa de hoy. Agradezco muchísimo, mi querido profesor, que haya sacado de su apretada agenda y de su tiempo para compartir con nosotros aquí en Voces de la Diáspora. Y bueno, sé que los comentarios y la gente que nos dejará serán muy positivamente igual. Y de verdad, profesor, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes. Yo voy a vivir una experiencia muy grande porque voy a participar en un Congreso Mundial de Liderazgo unos días acá en Guapa, en la Universidad de Educación para Adultos en Santiago de los Caballeros, y creo que de ahí se traen mucha experiencia porque vienen muchos ponentes interesantes a hablar de liderazgo. Voy a hablar de liderazgo político, social, y creo que estas ideas me permiten a mí confrontarme con la realidad y aprender siempre, aprender mucho de lo que está pasando en el mundo. Bueno, pues éxito como siempre, profesor. Reciba un fuerte abrazo. Saludos a toda la familia. Y bueno, a ustedes, gracias igualmente por estar con nosotros en una entrega más de su programa Voces de la Diáspora. Hasta el próximo episodio. Y no se olviden de encontrar aquello que ustedes aman.